un volumen, 500, 600, lo que sea, todo o casi todo lo que hay que saber sobre un problema, un autor, una obra. Pues todo esto ya ahora la gente lo que quiere son tesis cortas, cuanto más cortas mejor. Y claro, esto impide una perspectiva amplia. Yo no veo a ningún batallón capaz de escribir ahora un libro como el de Erasmo. No puede ser, imposible. En fin, esto es mi intervención. Sí, yo creo que es hora de que hagamos efectiva la teoría que ha dicho Germán Vega de que desaparece la mesa y por tanto hay unos sofás abiertos, de forma que si alguien quiere intervenir, preguntar algo al profesor Pérez, pues puede. Yo puedo seguir por muchos sitios. Sí, perdón, sí. Muchas gracias, doctor Lugo. Profesor Pérez, yo sé que es difícil extrapolar en el tiempo realidades y también prejuicios. Usted ha dicho algo muy interesante al hablar de la leyenda negra cuando el doctor Ripoll le ha pedido su opinión. Y esa visión verdaderamente de racismo hacia no solo la herencia de España, sino del mundo del sur, del mundo del Mediterráneo y su huella en el mundo, a través de la lengua portuguesa, española, de las ideas católicas. ¿No piensa usted también, aplicado a nuestros tiempos, a pesar de que sé que el drama griego se debe a la corrupción de las autoridades griegas y también no solamente de los políticos, sino también, sin duda, de los intereses económicos internacionales? Pero ¿no cree que parte del trato que se está dando a Grecia, al problema de España, al problema de Portugal, es también una secuela, la forma de trato de estos prejuicios que quizás, sin saberlo, la señora Merkel está arrastrando de Lutero y quizás de Erasmo? Pienso exactamente lo mismo, pero no me atreví a decirlo. No me atreví a decirlo para no parecer demasiado, digamos, polémico, pero efectivamente hay algo comparable. Sí, efectivamente, uno tiene la impresión de que estamos volviendo a tiempos que parecían superados ya, en que había este desfase entre el norte y el sur. Podríamos decir, es un elemento que viene de muy lejos. En Francia hay una literatura que se parece mucho a la literatura catalana, cuando en el momento del resurgimiento de la Renaixença catalana, la literatura del felibrismo, del Languedoc. Hay un autor, Mistral, que ha sido muy conocido por un poema, un gran poema lírico que es Mirello. Ha tenido el premio Nobel. Era un autor considerado como uno de los mejores autores, literatos franceses, pero que escribía en provenzal, lo escribía en francés. Pues bien, Mistral tiene un poema épico, el poema del Ródano. Y en este poema explica la civilización sube desde el Mediterráneo hacia el norte por la vía del Ródano. Este es el elemento que desde siempre, desde la antigüedad, desde la época de los griegos y de los romanos, el camino que ha tomado la civilización. La civilización, es decir, el latín, la viña, el olivo y, de una manera general, la cultura. Lo que pasa, añade Mistral, es que desgraciadamente del norte no baja nada. Le dejo la responsabilidad, o mejor dicho, del norte, por la vía del Ródano, ¿qué es lo que ha bajado?
¿qué es lo que ha venido? Los bárbaros. Los bárbaros que en el siglo XIII, la cruzada contra los cátaros, que han venido a destrozar una civilización latina, provenzal, que tenía mucha relación con la España del sur de los Pirineos. El rey Pedro II de Aragón murió en la batalla de Muret en 13, y todo esto no por ser protestante ni hereje, él no era hereje, iba en defensa de sus compatriotas, lo que él consideraba compatriotas, la gente de la zona de Toulouse, de Montpellier, que los bárbaros del norte han venido. El poema del Ródano. Bueno, todo esto está muy olvidado. Es muy difícil ahora citar este tipo de literatura, primero porque ya no se conoce, y por otra parte, este tipo de literatura ha sido también anexionada un poco por los partidos políticos que la han aprovechado, no siempre en el buen sentido de la palabra. Pero en fin, coincido con su observación. Sí. Yo quería preguntarle sobre el informe que ha dicho qué influencia había tenido Teresa de Jesús en el mundo norteño. Me gustaría que usted un pequeño resumen de... Es que no... Sí, la influencia... Sí, perdón. Te lo repito. Sí. La influencia de Teresa de Jesús en el siglo de oro español, que hiciera usted un pequeño... ¿La influencia de quién? Teresa. Ah, en la literatura de qué? Del siglo de oro español. ¿En España? Sí. Pues en España... ¿Qué papel ocupa? Fray Luis de León, indudablemente. En los demás no sé, no me viene ahora ejemplos que demostrarían la influencia que pudo tener. En la literatura posterior, sí, indudablemente hubo gente como en época mucho más reciente, como Azorín, como Machado y otros, sí, eso sí, indudablemente. No, la obra de Santa Teresa, lo mismo que en otro aspecto, la de San Juan. La de Isabel la Católica ha sido, desgraciadamente, ocultada, o mejor dicho, ha sido muy maltratada después de los años 1900, después de la Guerra Civil, concretamente. Franco le ha hecho un muy mal regalo a Santa Teresa y a Isabel la Católica, poniéndola como así. Y entonces yo siempre doy un ejemplo que me parece muy característico del cambio de perspectiva desde el punto de vista político. Los liberales del siglo XIX a Santa Teresa la ponían por las nubes, y a Isabel la Católica también, porque había restablecido la nación, y la literatura, el buen sentido, etc. Y hay un hispanista francés del siglo XX muy comprometido desde el punto de vista político, ya muerto hace mucho, Jean Cassou. Pues Jean Cassou, muy cerca, era lo que se llamaba compañero de viaje del Partido Comunista. Él nunca fue miembro, no tuvo nunca el carné de comunista, pero hubiera podido serlo por antonomasia. Pues bien, pues este señor progresista, todo lo que se progresista en el sentido que la palabra tenía en aquella época, a principios de los años 1950. Pues bien, este señor tenía una admiración enorme por Felipe II, por el Escorial, y por Isabel la Católica y por Santa Teresa. Y por más señas, él tuvo dos hijas. A una de sus hijas le puso Isabel, a la otra Teresa. Y era, repito, un hombre no solo de izquierda, de extrema izquierda. Sí, por favor. Solo 30 segundos en algo que has tocado que me parece importantísimo, aunque al final también has hecho una alusión. Ya.
Has hecho una alusión al final que ya casi la pregunta mía en parte está respondida, pero es que ha sido una alusión tan breve que quizá no lo explicaría completamente. Ha sido un poco decir por qué la generación siguiente a la tuya en España, al dedicarnos a la enseñanza y al aprendizaje de la literatura, dejamos de lado, o pretendidamente dejamos de lado, nombres como el Calderón, que se nos presentó tan ortodoxo, sobre todo a través de los autos sacramentales, San Juan, Santa Teresa, es decir, todo lo que sonara a Iglesia, que se nos enseñó desde el principio como algo de tipo dogmático, catequístico, a través naturalmente de la enseñanza del franquismo. Pero luego ambientalmente, y con esto son dos argumentos nada más que quiero dar, tú has dado esa preocupación por la crítica francesa, y que yo añadiría a toda la práctica del realismo de los años que tú estás diciendo, 60, 50, 70. Pero naturalmente los que nos dedicamos a la literatura, esos nombres habían sido condicionados por toda una ideología que incluso los profesores que en la universidad nos estaban enseñando, nos los estaban falseando absolutamente. Quiero decir con esto que políticamente, ambientalmente, sociológicamente, lo que uno quería estudiar era la literatura picaresca. Sí. Uno quería estudiar dentro del siglo de oro, pues, por ejemplo, a Baltasar Gracián, con todo lo que significa, de pensamiento, etcétera. Y ya algunos, como muchos de los que estamos aquí, quizá elegimos el teatro, porque en el teatro al menos veíamos una realidad ficcional de la España del siglo de oro y no la que se nos había enseñado por medio de estos nombres que yo he citado. Solo te cito una cosa. Hace algunos años, y permítame que hable en primera persona en esta ocasión, yo me lo pregunté en torno a los actos sacramentales. Y los actos sacramentales en España no se habían puesto, mientras que en Francia sí y en Alemania también, precisamente porque los actos sacramentales se veían como catequismo, se veían como ortodoxia, etc. ¿Quién había sido el primero que lo había iniciado y que había llegado hasta nosotros? No quiero ser injusto con él, pero naturalmente era el Marcelino Menéndez Pelayo, que es lo que nosotros se nos había enseñado desde pequeñitos, e incluso, repito, con profesores que mejor es no recordar en la propia Universidad Española, o algunos al menos pasamos por ese trance. Nada más. Sí, pues merecería todo un comentario, pero bien, me parece muy acertado la observación y creo que efectivamente hay interpretaciones varias según las épocas. En historia también ocurre que cada generación no, pero en fin, de vez en cuando cambian la perspectiva. Y lo que tú acabas de decir es muy cierto. Hubo efectivamente algo, mucho de esto. Sí, que yo en cambio tuve la suerte de, con profesores españoles, por ejemplo, fui alumno de García de la Concha, de estudiar en literatura la obra de Santa Teresa de una manera literaria. Además, el profesor García de la Concha fue un hombre que cumplió muchos deseos porque estaba platónicamente enamorado de Concha Velasco, la actriz vallisoletana, con la que luego pudo hacer una película sobre Teresa de Jesús y cumplir la aspiración de ser el arzobispo de Sevilla. Bueno, pues yo con don García de la Concha tuve la suerte de estudiar muy detenidamente a Teresa de Jesús a través de su obra literaria, pero en cambio ha sido a través de usted de quien he descubierto, bueno, también habíamos estudiado en la Universidad de Valladolid, por ejemplo, la influencia de los gramáticos españoles en la escuela de Port Royal y que luego continúa a partir de Port Royal hasta llegar a los Estados Unidos con la gramática generativa y transformacional. Pero lo que quería decir era que ha sido a través de la lectura de su libro sobre Santa Teresa, a través del libro que descubrí la importancia que había tenido la obra de Teresa de Jesús en Pascal y luego también en muchas fundaciones, en la fundación de muchos Carmelos en Francia, porque era algo que para mí, por ejemplo, resultaba absolutamente desconocido. No lo ha habido de ningún profesor español, a través de ningún profesor español, pero tampoco, por ejemplo, de ningún clérigo español. El que la influencia de Santa Teresa hubiera sido tan importante en la escuela de Port Royal y que se hubieran fundado
tantos Carmelos en Francia, porque nosotros religiosamente hemos sido muy deudores de Francia. Por ejemplo, a España en la Edad Media había venido Cluny, había venido luego Citeaux, los grandes monasterios medievales, pero era como que, o por primera vez yo descubrí a través de su obra, que fundaciones reformistas y religiosas españolas habían influido y se habían implantado en la nación francesa. Sí, no, es que, bueno, la relación, hubo mucha también, no hay que fijarse únicamente en los aspectos positivos, hubo también cierta desconfianza. Cuando las primeras monjas, discípulas de Santa Teresa, se ponen en marcha para fundar Carmelos en París, al llegar a la frontera se asustan, porque están en tierra de herejes. Entonces los que les acompañan, no, aquí no pasa nada, no se preocupen, puedo ir. Pero en fin, la idea para estas monjas, estas carmelitas, era que entraban en tierra de herejes y que aquí nos van a matar a todos. Y luego, al llegar a París, fundan los conventos estos, conforme la regla de Santa Teresa, indudable. Para esto han venido. Y gente como Port Royal, pero estas monjas, muchas de ellas, no se sienten a gusto en París. Porque, claro, en París lo que quieren, los que han permitido esta trasplantación, es que se introduzca la norma del Carmen en Francia, pero claro, adaptándola en parte a las tradiciones francesas, y ellas no. Entonces, al cabo de algún tiempo, de unos 10 años, se van a Bruselas con Isabel Clara Eugenia y le dicen: vengan aquí. Y entonces queda una élite, digamos, de pensadores, de místicos y de escritores, lo que yo he llamado, pues, en el grupo, la escuela de Port Royal. Hay un libro fundamental en este aspecto que muy gordo, por eso no se lee mucho, hay que meterse. Es un libro que compuso en el siglo XIX Sainte-Beuve, el gran crítico, Port Royal. Ahí está todo. Allí muestra que toda la literatura clásica francesa sale de allí. Y sale de allí, sobre todo, con influencia francesa, española, influencia de la mística carmelitana. El primer traductor de la obra de San Juan de la Cruz en París, el padre Cyprien de la Nativité, 1650, amigo del padre de Pascal, vivían a 2 pasos. Todo esto no puede ser casualidad. Hay indudablemente una relativa osmosis entre aquellos grupos que desgraciadamente, bueno, Job lo dice, Job habla algo de ello, pero no se pone suficientemente de relieve. Lo de Cisneros, yo no lo he visto en ningún sitio, muy poco. ¿Sí? Cuando en las cartas de los muertos de Fenelón, el primer diálogo de los muertos es un diálogo entre Cisneros, en el infierno, entre Cisneros y Richelieu. Y Cisneros dice: bueno, usted ha copiado todo lo mío, la academia, todo esto. Y dice: no, perdón, no necesita nada, no. Pero usted no es capaz. Bueno, total, ahí se demuestra que el político, lo mismo que el místico es Santa Teresa, pues el político es Cisneros. Pero habría que reconstituir o revisar por lo menos algunos aspectos de aquella historia cruzada entre Francia y España, y no siempre darían los resultados que esperamos o que creeríamos descubrir. Sí, pero en cualquier caso yo creo que es muy importante ya el hecho de ver esa enorme relación que sin duda alguna alguien como el profesor Josep Pérez
ha sabido ver en su obra y que nos descubre constantemente, porque con sus libros siempre nos da estas visiones nuevas. Yo le preguntaría, ya para terminar, porque el tiempo se nos acaba, ¿qué está trabajando? ¿Cuál va a ser el próximo libro? El próximo libro pensaba, hay dos cosas que me interesarían antes de morir, digamos, hay uno que me han pedido una editorial, pero no francesa, pero lo he pensado, me gusta mucho, La invención de Andalucía. Como tópico. Como tópico. Y efectivamente hay cosas, a partir de cosas de Ortega, donde dice, son los españoles. La España de Carmen no la inventa Mérimée, la han inventado los españoles. Eso lo dice perfectamente Ortega, en papeles sobre Goya y Ortega. Andalucía, en la forma actual, nace a finales del siglo XVIII en torno a tres temas: el flamenco, los gitanos y los toros. Y a partir de ahí, bueno, sería interesante, porque antes de Andalucía no se habla de los reinos, los cuatro reinos, Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada, pero de Andalucía como tal, que yo sepa, no. Es a partir de entonces cuando se llama la atención sobre eso. No es mío, es de Ortega. Pero partiendo de allí, sería interesante efectivamente desarrollar una teoría de Andalucía con tres aspectos, tres ciudades, tres elementos. Primer aspecto, Carmen, Sevilla. Sevilla, los toros, los gitanos, que esto, la trayectoria es muy importante, llega hasta Federico García Lorca, ¿no? Todo esto está muy complementado. Y primer aspecto, pues Sevilla, la Carmen, lo de los toros, el flamenco, todo esto. Segundo aspecto, el exotismo, la Alhambra, Granada, el Oriente, el orientalismo. Entonces, bueno, en Francia, a partir del siglo XIX, a partir, creo yo, de 1830, creo que hay una alusión en la obra de Stendhal. En 1830 dice el héroe principal, nos fuimos a un baile en la Alhambra, en París. O sea que el nombre de la Alhambra se transforma ahora en muchas ciudades de provincia hay cines que se llaman Alhambra, ¿sí? Por todas partes. Bueno, entonces el orientalismo, la Alhambra, y el tercer aspecto sería Córdoba, esto es mucho más reciente, el mito de la Andalucía tolerante, las tres culturas. No sé si me voy a atrever a hacerlo. ¿Qué te parece? A mí me parece magnífico y yo creo que a todos los que estamos aquí le animaríamos a que lo haga. De forma que... Bueno, pero el otro aspecto que había... El otro aspecto, ya me he referido a ello, era lo de Santa Teresa y la relación con la relación, digamos, entre el barroco y el clasicismo en España. Creo que la responsabilidad, a mi modo de ver, la responsabilidad del cambio, del triunfo del barroco en la segunda mitad del siglo XVI se debe a la Iglesia. La Iglesia católica española, por influencia, digamos, del ambiente y para diferenciarse del puritanismo protestante, que desprecia las reliquias, pone mucho énfasis sobre los aspectos externos del culto, la pompa de las ceremonias, el lujo, las procesiones de Semana Santa, etc. Y todo esto que efectivamente, si uno lo mira bien, en Santa Teresa y sobre todo en San Juan de la Cruz no aparece, sino todo lo contrario, más bien una especie de sobriedad opuesta. Que procede del humanismo, en definitiva. Exactamente, bien. Claro. Y entonces yo creo que me parecería interesante ver cómo ha llegado la trayectoria y entonces ahí en tronco con Cisneros, porque esto efectivamente viene a interrumpir
la corriente que había propulsado Cisneros de una espiritualidad de tipo popular. Y entonces yo creo que hay, no sé quién dijo, que la herejía en la España del siglo XVI no es el protestantismo, es el iluminismo. Y efectivamente hay algo, una religiosidad interior que queda apartada, arrinconada, desconocida por la España de Felipe II. No por culpa de Felipe II, Felipe II, pero en fin, da en la corriente que era la misma época. Y todo esto termina porque hay toda una tradición soterrana en la España intelectual. Al fin y al cabo, esta tradición, digamos, del iluminismo o del misticismo, de cierta forma, digamos, de espiritualidad